Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Muy bienvenido a un nuevo programa de Hablemos de Copropiedad. Hoy vamos a conversar de un tema que ya van a ver ustedes, es absolutamente novedoso y les voy a decir en el mundo entero. Y lo que digo, lo digo con mucha propiedad. Antes de presentar a nuestros ilustres invitados, quiero recordarles a todos que y saludar también a Valle Azul, que son líderes de limpieza, mantención y reparación de piscinas, a Ingelif, empresa de mantención de ascensores en la que se puede confiar plenamente, Copropiedad Legal, abogados y profesionales expertos en la ley 21442 y actualización de reglamento de copropiedad. Dicho eso, debo señalarle que los gremios de nuestro país, los gremios de administradores de edificios y condominios, han sentado un precedente histórico no solamente en Chile, sino que en la mayoría de los países del mundo, donde existe esta figura del administrador, ya que es la primera vez que se unen bajo un objetivo común para proteger a los administradores de la agresividad y de la violencia en contra de ellos como de parte de los usuarios de las comunidades. Para ello, consensuaron y redactaron un documento que enviaron a la Secretaría Ejecutiva de Condominio, que depende del MIMBU, ¿verdad? Y eso es lo que queremos conversar con los representantes de los gremios que hoy nos están acompañando. Quiero saludar en primer lugar a Silvia Vera, ella es directora de RECMA. Silvia, como siempre, un gustazo estar conversando contigo. Hola Aníbal, hola Miguel, hola Cristian. Un gusto estar con ustedes y poder compartir este espacio que es de conversación y agradable para que todos podamos entender un poco en qué estamos. Perfecto, muchas gracias. También está por primera vez en el programa el representante del Colegio de Gestión y Administración Inmobiliaria de Chile, CGAI, y es nuestro colega Cristian Guzmán. Cristian, un tremendo gusto de tenerte en el programa. Muchas gracias, Aníbal. Y quiero corregirte, porque yo estaba contigo antes, Tienes toda la hace unos razón. años atrás. Yo creo Sí, que hace se te hartos olvidó años. nomás, pero, Yo era muy pero jovencito en ese tiempo, por eso que no me acuerdo. yo también, pues, a lo mejor por eso no me reconociste. Estaba mucho más buen mozo en ese tiempo, pero bueno. Ahí, sí. De todas maneras, un agrado estar de nuevo acá y traigo de alguna manera los saludos del Colegio de Gestión y los agradecimientos por invitarnos a participar también de esta instancia, digamos, de Hablemos con Propiedad. Así que te agradezco que nos abras tus micrófonos para Bueno, los esta micrófonos conversación siempre responsable. están abriendo para el colegio. Tú sabes que yo aprecio mucho el colegio por razones obvia, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, un cariño fraternal a cada uno de los socios del colegio. Y también está con nosotros Miguel Madrid, él es director y secretario nacional de la Unión Nacional de Administradores de Condominio, ya un tipo que es prácticamente del programa, porque pasa saliendo acá, lo entrevistamos mucho. Miguel, como siempre, un gusto. ¿Cómo estás? Hola Aníbal, muy buen día. Saludar a Cristian y a Silvia. Esperar que este programa podamos comentar acerca de todo este proceso que llevamos ya en conjunto con todas las asociaciones gremiales del país para lograr un objetivo bastante claro e importante, y como tú bien decías recién, a nivel nacional y también internacional, respecto a los deberes, a los derechos de los propios colegas, los administradores y administradoras de condominio, quienes estamos completamente de acuerdo que cumplen un rol fundamental en toda la convivencia diaria de la copropiedad inmobiliaria en nuestro país. Así que saludarte y agradecido por la invitación. Muchas gracias. Aprovechando la inspiración, te pregunto a ti directamente, ¿cuál fue el objetivo principal? Yo algo me adelanté, pero la idea es que salga de la voz de un representante de un gremio. El objetivo principal de la presentación de este documento ante la Secretaría Ejecutiva de Condominio. Bueno, principalmente demostrar nuestra unidad como profesionales de esta industria y buscar la manera de influir de manera positiva en la legislación y regulación del régimen de copropiedad en nuestro país. Todos aquellos aspectos que vienen afectando, ya sea de manera positiva o negativa, la gestión del día a día en la copropiedad y principalmente, Aníbal, principalmente lo que motivó esto fue los actos de violencia que han ido ocurriendo en el último tiempo, sobre todo contra una de nuestras colegas, que
que es de público conocimiento. Entonces, finalmente es tratar de influir de alguna manera en la legislación a modo de que podamos generar cierto estatuto jurídico que sea adecuado para los administradores, para los miembros del comité y para las personas, quienes finalmente tienen que seguir este marco jurídico. Eh, Todos nosotros, los que estamos aquí, los cuatro, y muchos de los colegas que nos están escuchando, van a encontrar que esta pregunta es obvia y que en realidad no debería hacerla, pero lo hago con una intención, que es la que se pueda verbalizar lo que está sucediendo. Entonces te pregunto, Silvia, ¿qué evidencias concretas tienen los administradores sobre la violencia y también la desprotección hacia los administradores y hacia los comités de administración que se ven enfrentados en el día a día en los condominios? O sea, la violencia nosotros como administradores creo que la vivimos día a día. Desde el que nos dicen, oye, nosotros te pagamos tu sueldo, que es una forma sutil de violentar. Creo que la violencia está muy, en todo aspecto de nuestra vida, está muy como naturalizada. Entonces, las cosas que nosotros vamos viviendo el día a día, no nos parece que es violencia, pero en el fondo sí lo es. Y estamos normalizando demasiado el tema. Entonces, al, al nosotros poder unirnos como gremios y representar a todo este universo de administradores, creo que es la única forma en la que vamos a poder hacer visible ante la autoridad cualquier, porque ya sufrió una colega, ya sufrió el tema de que la golpearon, o sea, ¿qué más vamos a esperar? Y no podemos seguir normalizando que las comunidades nos digan lo que se les da la gana, que los comités de administración se sientan con el derecho o la autoridad de decir o hacer, porque ellos son la jefatura o ellos son la cara visible ante la comunidad. Y nosotros estamos completamente desprotegidos porque la ley 21 no nos protege. Todo lo contrario, nos exige y no nos protege. No hay nada, a no ser que nosotros de manera privada tomemos acciones legales contra una persona X, pero eso ya es algo personal que uno lo puede hacer. Pero la ley no nos protege y nadie nos está protegiendo al respecto. Ok. Cristian, en el caso del CGI, ¿cómo ven estas situaciones desde el objetivo principal que conversábamos recién con Miguel, pasando por las evidencias que todos sabemos que existen, y que muchas veces ya la estamos normalizando? O sea, el que alguien nos insulte, el que alguien nos saque la madre, el que alguien te diga ladrón o que está robando o un montón de otras cosas más, que te griten, ¿verdad? Eso como que los administradores ya lo han normalizado y casi ni se inmutan. ¿Cómo lo ven ustedes en el colegio ante estas situaciones, Cristian? Mira, yo quisiera contarles que, bueno, desde mi experiencia personal, digamos, yo trabajé muchos años como empleado bancario, sujeto de alguna manera a la ley laboral y de alguna manera también uno estaba protegido y hay un montón de instituciones que protegen a los trabajadores, a los funcionarios públicos, al personal de salud, a los docentes. Sin embargo, cuando yo entré en este mundo de la administración, una de las cosas que me llamó mucho la atención en ese minuto, y claro, lamentablemente, como tú dices, a esta altura uno se empieza empieza a normalizar cosas que no debieran estar normalizadas. Digamos. El que me dijeran que, de entradita, lo que me dijeron, la persona que me metió en este mundo, digamos, que tú también la conoces, digamos, una administradora con mucha experiencia, ella me decía, para trabajar en esto hay que tener cuero y chancho. Y eso, la verdad es que está mal, pero uno se ha ido acostumbrando a eso. Y la verdad es que uno, eh, por decirlo de alguna manera, tiene que rascarse con sus propias uñas, porque nadie nos protege. Bueno, y justamente por eso es que surgen de alguna manera estas asociaciones gremiales, digamos, de administradores, o asociaciones a secas, por último,
pero la idea es juntarnos para hacer cierta presión para que nosotros, al igual que cualquier trabajador de cualquier otra área, también la ley nos proteja en forma explícita, porque, claro, como dice Silvia, efectivamente uno puede ir a reclamar si alguien le pega un combo en la calle, digamos, pero nosotros somos un poco más que una persona que va pasando por un edificio. De alguna manera tenemos una relación que no es estrictamente laboral, pero una relación profesional, una relación de servicio, y de alguna manera eh, todos debiéramos estar protegidos ante, entre comillas, como dice a veces el legislador, digamos, ante la parte fuerte de la relación laboral, digamos. En este caso nosotros somos un empleado de un edificio y como también decía Silvia recién, eh, es costumbre que a uno le digan, oye, pero yo te pago tu sueldo, así que tú tenés que hacer las cosas. Sí, claro, pero si me pagas mi sueldo y tú eres mi jefe, también tenés que respetarme, digamos. Entonces, efectivamente, no podemos depender de lo que haga, o no debiéramos depender simplemente de lo que cada uno haga por separado. Por eso que desde el Colegio de Gestión estamos también enfocados en ayudar y agruparnos para poder defendernos en forma sistemática y no en forma esporádica cada vez que nos pegan, digamos. Sí, que no solamente se trata de agresión física, que Claro, como hemos visto, la cobardía es tal que generalmente agreden, en este caso, a mujeres, ¿verdad? O cobardemente, mujeres agreden a hombres porque saben que el hombre no le puede dar un charchazo porque se mete en un tremendo lío, ¿verdad? Merecido lo tiene, digamos, el puñete, digamos, que le huelen los dientes, pero... no, eh, no te metas a las patas de los caballos. Claro, pero esto significa, entonces muchas mujeres abusan de eso, ¿verdad? En insultos y también en agresión, digamos, casi física. Entonces, Aníbal, sí, Miguel. quiero complementar algo al respecto, ¿ah? Bueno, más allá también de los casos que nosotros mismos nos hemos ido enterando por los propios miembros de nuestros propios gremios, y los casos que son, como lo dije anteriormente, de público conocimiento, porque han salido ya en la prensa nacional, en donde han atacado a nuestra administradora, también a conserjes y casos que están ocultos en realidad. Fíjate que entre la REDMAC, la UNAC, CGI y el AGASECH se hizo una encuesta express en un par de días, previo a esta reunión que íbamos a tener con la Secretaría Ejecutiva de Condominio, y en un lapso de un par de días se recibieron más de 300 opiniones de colegas de la industria, en donde, fíjate el resultado, más del 60, déjame revisar aquí que lo tenía a mano, el 82% asegura haber sufrido en los últimos 36 meses algún tipo de violencia psicológica o física en el ejercicio de sus funciones, dentro de las cuales el 39% asegura haber recibido todas las anteriores: amenazas, acoso y descalificaciones e insultos. Todas las anteriores, porque si hablamos exclusivamente de descalificación e insulto, hasta estamos hablando de un dos tercios de los colegas. Entonces, si nos preguntas qué evidencia concreta, finalmente tendríamos que ya empezar a buscar quizá en los casos que han tenido denuncias finales, pero en un periodo corto recogimos que el 82% de más de 300 colegas han sufrido algún tipo de violencia. Bueno, ahí hay un hecho claro de que esto, digamos, es bastante generalizado. Ahora, ¿qué aspectos específicos de la ley de copropiedad o de su reglamento pudieran generar alguna vulnerabilidad para los administradores o el comité? ¿Han visto ustedes ese aspecto? Dejo la pregunta abierta para quien quiera contestar. Si me lo permiten, finalmente la ley, el reglamento de la ley establece hartos deberes y obligaciones para el comité y principalmente al administrador de la copropiedad, pero no hay un marco jurídico que lo proteja.
sino que son solamente obligaciones, deberes, sanciones, pero no hay algo, un régimen protector hacia este rol del administrador. Y finalmente creo que estamos todos de acuerdo que el administrador es una pieza clave en toda copropiedad inmobiliaria. Entonces, finalmente, es importante establecer ciertos mecanismos de protección. Actualmente, el rol del administrador es un rol de confianza de la asamblea. Entonces, basta con que una persona empiece a esparcir mentiras del administrador como para que esa confianza se rompa. Sabemos que la confianza es muy difícil conseguirla y mantenerla, pero muy fácil de romperla. Entonces, en ese sentido, los perjuicios hacia una administración son claros y graves. Por otro lado, no hay una sanción contra los agresores. Sencillamente, y como lo hemos conversado en otras oportunidades, les sale gratis. Sale gratis para cualquier persona al día de hoy injuriar a un administrador porque después dice, ah, no, me equivoqué, pero el daño siempre va a quedar. Y creemos que debería ser competencia del juez de policía local, por lo bajo, alguna acción en contra del copropietario que agreda física o verbalmente o incluso de manera escrita a algún miembro de comité o del propio administrador. Creo que es la base con que debería partir la ley de copropiedad. Ahora, si hablamos un poco más allá, podemos conversar aspectos que se podrían sancionar mediante el Código Penal. Y es un régimen que finalmente es el mismo que utilizan los funcionarios de la salud o los trabajadores de las instituciones educacionales, que se podría aplicar a este tipo de la copropiedad, en donde cualquier agresión contra los administradores o miembros del comité podría ser catalogado bajo esos mismos apremios. Perfecto. Cristian, ¿qué impacto tiene la violencia en la gobernabilidad de los condominios o edificios? O sea, el impacto más claro y que uno lo ve no día a día, pero sí lo ve año a año, digamos, y probablemente un par de veces al año, es lo que se ve en las reuniones, en las asambleas. Uno va a una asamblea a plantear situaciones que son bien estándares, digamos, en el fondo, los trabajos que se han hecho, las cuentas financieras, proyectos, ideas, y a escuchar a la gente, pero sistemáticamente uno termina en esas reuniones, por lo menos yo lo he visto más que muchas veces, digamos, uno termina escuchando incluso muchas veces peleas que no son ni siquiera contra el administrador, muchas veces se agarran las Entre ellos. personas con un nivel de agresividad e intolerancia, pero extraordinario, digamos, o sea, gente que se insulta porque el perro le hace pipí en la cosa que tiene para los pies a la entrada de su departamento, por ejemplo, o la señora que pone la música a todo chancho porque está haciendo clases de zumba, digamos, no sé. Entonces, al final, el nivel de agresividad que uno ve está bastante generalizado y efectivamente a nosotros nos afecta directamente, digamos, porque claro, cuando uno se expone, entre comillas, en las asambleas o en las reuniones o simplemente cuando va de visita a un edificio, eh, hay personas que son realmente agresivas y personas que también uno puede tener en algunos casos culpa, digamos, pero muchas de las veces uno se enfrenta a agresiones prácticamente gratuitas. Y como decía Miguel, la normativa, la ley 24.000, la ley actual, digamos, la ley 21.442, 21.442. solamente nos da obligaciones y sanciones, pero no nos da ningún derecho a los administradores, ni ninguna manera de defendernos. O sea, sin ir más lejos, la Secretaría Ejecutiva de Condominio, una de sus principales funciones es mantener una lista de los administradores que pueden ejercer como administradores y junto con ello una lista de los reclamos que se puedan recibir contra ellos, eventualmente sin pruebas, sin demostraciones, sin sanciones, pero eso fácilmente puede sacar a un administrador del negocio. Claro, Entonces, claro que sí. y no tenemos ninguna defensa, digamos, o sea, o por último, como decía, como generalmente uno ve que las cosas funcionan, eh, más que una sanción, aunque sea si que alguien hace una denuncia y esa denuncia no era justificada,
por lo menos una multita, digamos, no sé, porque no salga gratis, pero hoy día eh, no va a costar nada que nos encontremos con que la señora a la que le hicieron pipí en la puerta, si nosotros nos fuimos a pegarle al señor dueño del perro, nos termina haciendo una denuncia Claro. y, y nos va manchando nuestros antecedentes en la SEC. Bien. Así es, porque también se da el caso de que bajaron los quórum, porque antes era un 33% también de los que podían reclamar, juntando firmas, ahora es un 15%. Por lo tanto, la misma vieja que tú dices, ¿verdad? En un edificio de 100 unidades, tiene que conseguir 15 vecinos que firmen digamos, la acusación, que puede ser hasta inventada, y con eso se Sí, puede claro. llegar a la Secretaría General de Condominio para hacer un reclamo. Silvia, lo que estaba relatando recién Cristian, referente a estas agresiones, a la mala onda que se puede, o que generalmente suceden en las asambleas, ¿cómo puede afectar la convivencia interna, incluso la calidad de vida de los residentes, este tipo de reacciones o este tipo de relaciones malas que puedan tener entre ellos? Afecta cuando hay un residente, basta con un residente que esté en disconformidad con lo que está sucediendo o que simplemente lo que él quiere no va al lugar, porque también siempre el administrador, desde que empecé en esto, siempre he dicho, el administrador siempre es el responsable. Claro. Siempre la culpa es todo, porque sí o porque no, la tenga o no la tenga, el administrador es el responsable. Entonces, cuando tú le haces notar a una persona, a un residente, que no puede hacer X, no sé, ruido molesto, porque hay un horario, porque el reglamento de copropiedad indica que el ruido es hasta cierto horario, etcétera. No, es que estoy celebrando mi cumpleaños y yo lo quiero hacer. Y ahí empieza, y después viene un descargo de situaciones que se fueron eh, manteniendo en el tiempo, quizás cosas que esa persona no estaba en conformidad con decisiones que tomó la misma asamblea y empieza a generar una bola de nieve que se va agrandando y en los grupos que lamentablemente ahora la tecnología a nosotros no nos favorece, nos ayuda mucho, pero también nos desfavorece mucho, porque el grupo de WhatsApp interno de la comunidad hace que esta bola de nieve de un residente que está desconforme con la situación X, plantee esto de la manera en que él lo ve y la gente no se da el trabajo de preguntar cómo fue esto, cómo realmente ocurrió. Entonces va y llega el Kawin, tal como dice la palabra, al grupo y se arma esta situación que al final te llega a ti y uno no tiene domingos, uno no tiene noches, uno no duerme, o sea, uno es un robot para la comunidad. Si tú no le respondiste un mensaje, no sé, que el perro orinó en la rueda de su auto y uno lo tiene que solucionar. O sea, la persona no es capaz de ir donde su vecino y decir, vecino, por favor, ¿sabe que su perrito que no orine en la rueda de mi auto porque me afecta? No, es uno el que tiene que ir donde ese residente a decir y es uno el responsable de solucionarle el problema. No pueden solucionar los problemas entre ellos conversando como se hacía antiguamente. Ahora es el administrador. Entonces, por eso yo digo siempre el administrador es el responsable de todo, de sí o de no. Y Y esto que, sí, esto genera esta disconformidad y tal como lo decía Cristian y Miguel hace un rato, nosotros tenemos que cumplir con los aspectos de la ley y si la gente no quiere, ¿cómo los haces entender? Y si, no sé, las mantenciones, ponte tú, que a nosotros, o los seguros, que a nosotros nos exige la ley que tenemos que nosotros ser responsables de tomar estos seguros. mm, ¿Y cómo los haces entender que no? Si ellos dicen que no y si la asamblea dice que no. Entonces ahí el administrador no, los está obligando y ahí es un mal administrador y se forma todo esto que te digo que es una bola de nieve en perjuicio de los administradores. Entonces, y siempre hay un administrador que es amigo del presidente de comité y en vez de ayudarnos nosotros entre gremios o entre colegas, decir, no, si lo que está diciendo
¿Es real? No, es que tú tienes que ir y hacer esto otro. Entonces creo que esta unión que se está formando entre las agrupaciones es para también nos va a servir para alinear un poco, oye, no nos tiremos mierda entre Piedra. nosotros. Ayudémonos, cooperémonos. Si no estamos en contra, porque la comunidad que yo administro hoy día, yo le puedo decir a mi colega, oye, sabes que esta comunidad es así, 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 pero tiene esto y esto bueno. Y ahí está. Y yo te la Ok. entrego. Y no tiene por qué ser rivalidad, que es lo que nosotras en RedMax siempre decimos. No hay rivalidad, nosotras vamos en pos del trabajo en común, de que todas tengamos un mismo sistema de trabajo, una misma forma de... Es imposible que todos pensemos iguales, pero sí tiene que haber un lineamiento, porque o si no es un desprestigio entre colegas. Ok, gracias Silvia. Eh, yo sé que el día 23 de mayo se presentó la carta o se envió la carta, la agrupación de gremio la envió a la Secretaría Ejecutiva de Condominio. ¿Alguien puede contar un poco qué dice la carta? ¿Cuál es la idea? ¿Qué se espera de esa carta? ¿Quién quiera contar? Eh, bueno, en particular, Aníbal, difícil dar un detalle completo del contenido porque finalmente es una carta de más de 20 páginas. Pero finalmente Principal. estamos, sí, haciendo ver cuáles son nuestras opiniones, nuestras propuestas, que en muchos aspectos le competen a la Secretaría Ejecutiva de Condominios, ya que es parte del ministerio. Y del ministerio depende directamente el reglamento del Registro Nacional de Administradores de Condominio y el reglamento de la ley. Ahora, evidentemente hay situaciones que no son de competencia directa del ministerio, pero sí buscamos de alguna manera el trabajo conjunto con el Poder Ejecutivo para que tratemos de incentivar reformas legislativas, no tan solo a la propia ley de copropiedad, sino también a otros cuerpos legales. Y todo dentro del contexto de la administración de condominios. Así que finalmente estamos solicitando estamos haciéndoles ver algunas observaciones a la ley de copropiedad, al reglamento de la ley, al reglamento del registro nacional, pero también en algunos casos al Código Penal. Perfecto, gracias. Debemos ir a una Entonces, pausa. No se igual, mueva a mí lo nadie, no se mueva nadie, ni diga nada a nadie, porque tenemos que, y volvemos muy rápido. Miren, no se nada ni cuenta y vamos a estar de vuelta. Bien, ya estamos de vuelta y debo recordarles que Valle Azul es líder en limpieza, mantención y reparación de piscinas. Deja mano a profesionales serios en la mantención de la piscina de tu condominio. Para mayor información puedes ingresar a valleazulpiscinas.cl o contactarlos al fono WhatsApp +56 961 206 001. Confía en Ingelif para la mantención de los ascensores en tu comunidad. Ingelif cuenta con la experiencia necesaria, un profesionalismo de primer nivel y está certificado por el MIMBU, lo que nos permite tener la tranquilidad y seguridad que tus ascensores están atendidos correctamente. Contáctalos al teléfono 225-010-752. Copropiedadlegal.cl cuenta con profesionales expertos en copropiedad con una trayectoria de más de 30 años al servicio de las comunidades. Copropiedad Legal te ayuda en todo el proceso de modificar tu reglamento de copropiedad. Contáctalos sin compromiso al correo info@copropiedadlegal.cl y si al contactarlo le mencionas nuestro programa, obtendrás un importante bono de descuento. Recuerda, info@copropiedadlegal.cl. Y estábamos conversando y estaba explicando Miguel Madrid sobre el contenido aproximado de lo que decía esa carta y quería intervenir Silvia Vera y yo, maleducadamente, la interrumpí para irnos a una pausa comercial. Mil disculpas, Silvia. Ahora sí, por favor, comenta lo que querías decir. no, ahora se me olvidó. No, lo que te quería decir, eh, lo que más personalmente, ¿Sí? lo que más me gusta de la carta en sí, o de lo que se presenta ya,
personalmente es esto de educar a las comunidades. Yo más que educar al comité de administración, creo que esto habría que hacerlo más generalizado. A lo mejor es un poco ambicioso, pero educar a la población completa, porque sucede mucho que hay gente que se va a vivir a una comunidad y jura que se va a vivir a una casa, a una parcela. No entienden que hay reglas, no entienden que hay normas, no entienden que hay un sistema de convivencia que está regulado por este reglamento de copropiedad y que tienen que, si se fueron a vivir ahí, compraron, arrendaron en un condominio, sea de casas, de parcelas, de lo que sea, condominio, tienen la obligación de aceptar este reglamento, porque por algo compraron o se fueron a vivir ahí. Y mientras esta educación no sea masiva, vamos a seguir con estos mismos problemas, quizás no tanta violencia si nosotros logramos hacer algo al respecto y cambiar la ley y cambiar un montón de cosas. Pero mientras no se eduque a la población, en general, muy difícil que cambiemos el sistema de convivir en comunidad. Perfecto. Gracias. Cristian, en el caso de ustedes, ¿qué rescatan de la carta enviada del colegio, quiero decir? Yo creo que lo más importante de la carta es el tratar de alguna manera de ayudar a los administradores que hoy día no los ayuda nadie y los agobian todos. Y yo creo que eso es lo más rescatable. De alguna manera, no se están, como uno podría decir, uno no está pidiendo privilegios, sino que de alguna manera está pidiendo justicia. Si Claro. nosotros también somos, de cierta manera, empleados, digamos, trabajamos para una comunidad, lo hacemos tratando de lograr cosas buenas para ellos, eh, por lo tanto no nos merecemos que nos hagan a combo, digamos, Claro que sí. no corresponde. De alguna No, por manera, supuesto que no. eh, eh, en la línea de lo que dice Silvia, yo me acuerdo de que hace un tiempo atrás participé de un congreso, SIGSA, fui lo hicieron acá también, pero quiero hablar de lo que me pasó cuando fui al de Colombia, y Ya. había una cosa muy interesante que hay un par de personas, unas mujeres, que son psicólogas, y ellas escribieron un libro que es muy interesante y se llama Sé el vecino que quieres tener. Y de alguna manera habla justamente de lo que dice Silvia. De alguna manera la gente tiene que aprender a vivir en comunidad y la gente no sabe vivir en comunidad. No viene, eso no viene en el ADN, digamos. Uno tiene que aprender a vivir en comunidad. Sí. La gente de alguna manera lo que sí sabe es rascarse con sus propias uñas y pelear por su parcela, digamos. Pero cuando uno vive en comunidad, tiene que entender que existen reglas para proteger el bienestar de la comunidad, que es un bien superior, por decirlo de alguna manera, respecto de los beneficios particulares, digamos. Ok. Se llama Laura Salamanca, de Corp Responder Exactamente, de Colombia. Sí. eso. Ha sido entrevistada en el programa, ojo, hace años atrás. Muy, muy interesante lo que ellas proponen, muy Muy interesante. interesante. Y fíjate que a propósito de Colombia, haciendo un paréntesis, allá hay mucho más conciencia que en Chile por parte de las inmobiliarias. Existen otras organizaciones o inmobiliarias que toman a personas para capacitar a los residentes al momento de recibir su propiedad. Se les explica qué significa vivir en copropiedad, cuáles son los deberes, cuáles son los derechos que tiene, ¿verdad? Se les da unas pequeñas clases. Eh, Mira, Incluso, y eh, déjame contarte casi a modo de copucha, digamos, sí, sí, casi de pelambre, digamos. En alguna de las reuniones que tuvimos como CGAI, junto con AGACET, con la Secretaría Ejecutiva de Condominio, cuando estaban preparando el reglamento de la ley, ujú. ese libro yo se lo llevé a Ah, ellos y se lo pasé en su mano. Le dije, vean perfecto. esto porque esto es interesante y esto es una cosa en la que
posiblemente el Ministerio de Vivienda y Urbanismo debiera estar metido, digamos, Debería porque, estar metido. Claro que sí, por y supuesto. se los pasé en Y suma, se los regalé, para es que vean. muy, muy útil ese. Bueno, en algún momento podemos conversar. Incluso se me acaba de ocurrir voy a hacer otro programa con Laura y la socia para tratar este tema otra vez porque es súper interesante. Volviendo al tema nuestro, eh, de la carta que estaban con diferentes aspectos. ¿Cuáles son las instituciones públicas, creen ustedes, que deberían intervenir o involucrarse en el desarrollo de estas propuestas? Miguel algo adelantó, pero ¿podrían ustedes señalarlo o reiterarlo? La Secretaría, Claro, juzgado de así. policía local, o sea, fundamental, porque juzgado de policía local en el fondo está siempre dispuesto para recibir las quejas de los residentes, pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos un problema y no sabemos o no podemos resolverlo porque se escapa de nuestras manos, de nuestras competencias? ¿Cómo vamos y le explicamos? O sea, ¿quién nos va a apoyar en eso? De hecho, a mí me pasó hace muy poco en mi comunidad regalona, un proyecto X, y había una persona representante de Servio. Y esa persona representante de Servio le dice al comité de administración que el condominio, por ser de vivienda económica, no necesita un administrador que lleve el condominio. ¿Tú sabes lo que significó eso? Si Servio, que para la gente, Servio es Dios, y lo que, o sea, de hecho yo se lo dije a esa persona, ¿tú has leído la ley de copropiedad? Y no me respondió. Entonces, yo de ahí quedé como en shock. O sea, si una persona que trabaja en Servio, Ignorante, claro. que es la cara visible de Servio, dice una cosa tan espantosa como que los condominios no necesitan un administrador, siendo que la ley lo indica, no, a mí no. O sea, Claro. Cristian, Hay por ejemplo, un tema clarísimo es que hoy día todos los administradores están obligados a incorporarse en el listado de administradores, ¿verdad? De la SEC. En la red, claro. Si el en el administrador registro. es a título oneroso, tiene que cumplir con una certificación, Claro. tiene que haber hecho un curso. Y si es a título gratuito, no ¿Sí? necesita saber de De contabilidad, no nada, necesita claro. saber No de necesito saber nada, ni una recursos cuestión. humanos, da lo mismo. Claro, Así de, eso dice, pero bueno, claro. Sí. Y aún Y así tiene que estar inscrito. Si es el claro, tema. te tienes que inscribir igual. pero no tiene requisito, da lo mismo, Sin requisito. que no sepa nada. El único requisito que te piden es no tener un problema penal. ¿Cómo se llama ese? El papel de antecedente. ¿Ah? Claro, pero Claro, eso es como, claro, pero la mayoría no tenemos antecedentes. Entonces, claro. claro. Pero sí, es el único requisito. Ahora, eh, ¿han recibido cuando tuvieron esa reunión con la Secretaría Ejecutiva de Condominio, o, o ha habido alguna muestra eh, de apoyo o interés por parte del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, de parte de la Secretaría Ejecutiva de Condominio o de algún otro organismo a la situación que se ha planteado por parte de los administradores? Dejo abierta la pregunta. Mira, en particular, la Secretaría Ejecutiva de Condominios nos hizo una invitación a los 4 gremios para asistir a una reunión en conjunto, en donde finalmente el objetivo principal era presentar el desarrollo del último año del Registro Nacional de Administradores de Condominios. Instancia que aprovechamos como alianza entre los 4 gremios para presentar nuestras preocupaciones sobre lo que ha ocurrido, sobre el acto de violencia contra nuestra colega Silvana. Y ahí logramos generar un acercamiento para buscar soluciones concretas y consensuadas entre todas las partes. Pero ahí recién.
Entonces, si tú nos preguntas si hemos recibido apoyo, interés histórico respecto a estos temas, no, no. De hecho, las veces que hemos intentado acercarnos o buscar acercamientos para conseguir punto en común no se ha logrado. Sí, hemos tenido reuniones de lobby, pero finalmente, por la ley del lobby, pero finalmente no han llegado a acciones en concreto. De hecho, en su momento algo muy criticado por nosotros, que hemos criticado bastante, fue que cuando hicieron la consulta pública del reglamento del Registro Nacional de Administradores eh, y el reglamento de la ley, hubieron muchos comentarios de administradores y administradoras sobre un determinado tema, en donde el ministerio aceptó esos comentarios y finalmente el reglamento terminó diciendo otra cosa. Entonces, ha sido algo que se ha visibilizado por parte de nosotros y finalmente recién ahora, ya que golpearon físicamente a una colega, ya se está tomando cierta acción y en donde se comprometieron a realizar, ejecutar una reunión en conjunto también con la Subsecretaría de Prevención del Delito. Ok, correcto. Bueno, me quedo dando vuelta a lo que decía Silvia referente a estas capacitaciones, al comité y también en general a los residentes. ¿Cómo cree, cómo ven ustedes que se podría implementar esa capacitación? Silvia, ¿Bien? está muteada, ahí sí. El otro día yo lo conversaba con Miguel en una reunión que tuvimos y yo le decía, hagamos un podcast. O él dijo, hagamos un podcast, algo así, lo que callamos los administradores. Ah, Entonces, pero algo así, hacer visible de alguna manera masiva con, no sé, algo. Tendríamos que echar a volar la imaginación, alguna conversación o algo más lúdico en donde se pongan. Me acuerdo que yo una vez fui a una presentación de Comunidad Feliz en donde hicieron un sketch de lo que pasaba en los condominios porque que se les había perdido la tarjeta, un montón de situaciones que viven en el condominio y Comunidad Feliz lo resolvía. Y fue bastante ameno el momento y chistoso a la vez porque lo hacían muy chistoso. Eh, y se me quedó grabado. O sea, no se me olvidó. Entonces, quizás, ya que estamos en esto de unirnos, buscar la forma de, a través de estos canales masivos, está tu programa, todos tenemos, Redmac tiene un canal de YouTube, la UNAC también, todos tenemos canales de difusión, está Instagram, están las redes sociales, por lo tanto, sí creo que podemos generar algo desde nosotros mismos, más que para poder visibilizar que el administrador no siempre es el responsable de todo lo que sucede dentro de la comunidad. Es el responsable de, sí, muchas cosas, pero el rol no es solucionar todo. El rol es mantener la administración y que el condominio esté con las finanzas en orden. Pero no es ir a reclamar porque la señora, que el perro y que el perro le mordió o se le hizo pipí en la rueda del auto, o porque el perro se hizo su feca en el estacionamiento, o porque la vecina me miró feo, o porque etcétera. El administrador tiene cosas mucho más invisibles y quizás eso es lo que nos pasa también. Trabajamos de forma invisible porque nosotros en la comunidad estamos un par de horas, pero eso no significa que cuando no estamos en la comunidad no estemos trabajando para la comunidad. Estamos viendo situaciones con los trabajadores, estamos viendo situaciones administrativas en los computadores, o sea, estamos viendo siempre trabajando en pos de las comunidades que tenemos. Por lo tanto, no es que si no estamos presentes ahí, no estemos trabajando. Siempre estamos haciendo algo, siempre hay un cheque, siempre hay un protesto, siempre hay algo que pagar, siempre hay un trabajador que se enfermó, siempre hay un reemplazo que buscar. Y son cosas invisibles que nosotros no se las traspasamos a la comunidad
nosotros lo solucionamos, vamos solucionando y vamos dándole la máquina todos los días. Y la, Y quizás ahí también es parte de nuestro error. ok, pero volviendo otra vez al tema de la capacitación que podrían tener los comités de administración, ¿qué temas creen ustedes que deberían incluirse allí, que está referente, por supuesto, o sea, refiriéndose también a la violencia en los condominios? Pero, ¿qué temas creen ustedes que deberían enseñarse o se les debería a ellos instruir? Aníbal, si me lo permites, quizá voy a sonar incluso hasta majadero, porque ya lo he mencionado en varias oportunidades y en tu programa también. En particular, la ley de copropiedad establece hartos límites y eso es fundamental que los miembros del comité conozcan. ¿Y por qué digo que voy a sonar majadero quizá? Porque desde mi punto de vista creo que la ley fue fundada bajo un diagnóstico incorrecto, que es decir, los administradores son todos malos. Cuando en realidad siempre el administrador está supeditado a las instrucciones que el propio comité de administración le encarga. Entonces, en ese sentido, es fundamental que los miembros del comité puedan tener bases claras y sólidas respecto al manejo, el funcionamiento del día a día de la copropiedad, no tan solo en materia de la ley de copropiedad inmobiliaria, sino que también respecto a los trabajadores, a los mantenimientos, a las certificaciones, todos estos aspectos que deben ser aprobados por ellos para que después finalmente el administrador ejecute. Entonces, en ese sentido es fundamental que los miembros del comité manejen estos aspectos, lo que es el reglamento de copropiedad, cuáles son las instancias de resolución de conflictos. Y una de nuestras propuestas, fíjate, es que finalmente, para que un miembro de comité pueda acceder a ciertos beneficios que la ley le otorga, como por ejemplo el descuento, la retribución de los gastos comunes, Económico. que tiene que ser aprobado por asamblea, deba pasar primero por algún curso o alguna capacitación previa que el propio ministerio podría elaborar eh, a través de organismos técnicos de capacitación, los propios gremios de la administración, etcétera, cosa de motivar que los propios comités de manera voluntaria puedan acceder a estas capacitaciones, a estos conocimientos. Pero si queremos enumerar todo el listado de aspectos que deberían manejar, es casi lo mismo que un administrador. Deberían manejar al menos lo básico de todo lo que maneja un administrador para que conozcan más o menos cuál es el marco, la cancha donde se tiene que mover la persona que ellos deben instruir. ¿Qué beneficios concretos esperan los gremios obtener con la creación de un régimen sancionatorio, Sancionatorio. sancionatorio, claro, específico en este caso para actos de violencia o agresiones a los administradores? ¿Qué creen Creo ustedes que que se podría lograr con eso, mi el Cristian? beneficio evidente es ser es sentirnos protegidos, como se sienten, como decía antes, las personas que están los docentes, los profesores, los médicos, los trabajadores, todos de alguna manera se sienten protegidos de su entorno y de su empleador, por decirlo de alguna manera. Yo creo que el gran beneficio es tener algún tipo de protección seria, más que seria, digamos, sistemática, que no tengamos que ir nosotros siempre, como la señora del perro, nosotros reclamarle al vecino, digamos, que haya Correcto, una norma. perfecto. Finalmente es que se desincentive finalmente la violencia, que haya un marco jurídico que reconozca la gravedad de estos hechos, que le tome el peso, que además la administración, los miembros del comité tengan herramientas como para finalmente poder actuar ante estas situaciones. Porque, como lo dijo Silvia al principio de este programa, ya está tan normalizado el tema de la violencia para todos los aspectos. Está tan normalizado escuchar decir, ¿sabes qué? Tengo problema en un condominio, ya, mejor renuncia, búscate otro. Está tan normalizado tener que irse de una comunidad por actos de violencia en vez de que hayan herramientas claras para actuar ante ella. Finalmente, es desincentivar estos comportamientos y que los órganos de administración tengan herramientas claras en donde puedan ir activando para poder actuar cuando este tipo de situaciones ocurran. Los trabajadores tienen la ley Karin, perfecto, pero los miembros del comité y la administración no. Correcto, claro, porque no son empleados. Esto es solamente la ley Karim, es solo para empleados. Ahora, pensando en eso mismo, en una especie de ley Karim, también hay algunas, tú mencionaste recién, Miguel, algunas normas o algunas sanciones
para quienes agredan a empleados fiscales o de la salud. ¿En qué consiste esa, esa ley, digamos, o las sanciones que tienen quienes agreden a esta gente? Mira, no me las conozco de memoria, pero finalmente establece que las agresiones físicas y verbales contra los funcionarios de establecimientos educacionales y de la salud tienen una mayor penalización. Los encargados de estos establecimientos también tienen que elevar, pueden hacer llamado a la fuerza pública de manera inmediata y también deben realizar una investigación sobre los hechos. Finalmente establece que sea, no sea una simple falta, ya lo establece como un delito y eleva los apremios aplicables a los infractores, o a las personas que realizan las agresiones contra estos funcionarios. Perfecto. Una Y pregunta ojo, de esas solamente que para uno terminar, parte. creo que eso, discúlpame, Cristian, solamente para terminar, creo que eso, más allá de los administradores y los miembros del comité, debería inclusive ser ampliable a cualquier persona que atiende público de manera directa, porque es fundamental. La sociedad chilena ya está muy agresiva en ese sentido. Perdón, Cristian. No, Cristian, dale. quería hacer una de esas comentarios de los que uno parte diciendo, será muy tonto lo que estoy diciendo, digamos, pero quizá a lo mejor una cosa más corta y concreta es de alguna manera fomentar o propiciar o hacer que alguien obligue eventualmente a los condominios, así como tienen en su reglamento de copropiedad, establecen las sanciones que se van a aplicar contra los ruidos molestos, contra lo que sea, digamos, también ahí deban haber sanciones contra la agresión hacia el administrador, por ejemplo. Bueno, ¿O será muy tonto lo que estoy diciendo? no, no es tan tonto. Fíjate de que años atrás, hace hartos años, administrando un condominio en el centro, con mucho flight, con mucho gallo penca, eh, eh, agredían continuamente a los A trabajadores, los más consejos. que con insultos y cosas así, pero también al comité de administración. Y cuando los quórum eran distintos, se me ocurrió justamente incluir dentro del reglamento de copropiedad, hicimos una modificación, ¿verdad? Precisamente una multa para este tipo de situaciones. Y era multa interesante, digamos, porque al tipo le dolía bastante económicamente. Y claro, y si Ah, quería reclamar tenía que ir a la jugada policía local, pero ahí ya había más tiempo, porque tenía que perder tiempo él, tenía que hacer un escrito, tenía que estar perdiendo. Entonces ya no le era tan fácil. Entonces sí se puede hacer este tipo de, digamos, de modificaciones para que queden sancionadas. Y especialmente si hay una ley que permite derechamente hacer lo que ustedes o los gremios están proponiendo, estamos proponiendo. quizá Eh, podría ser una manera más corta que cambiar la ley de copropiedad o la ley, no sé, claro, O claro, sea, esa podría ser una primera medida, una primera instancia que podríamos generar en todos los condominios que están dentro de nuestras redes, porque también hay que pensar que hay muchos administradores que no pertenecen a ninguna de nuestras agrupaciones claro, y que en la gran mayoría, están, claro. y que Entonces, están ahí, claro. sí. Entonces, bueno, pero Entonces, es, esta lucha, perdón, es para todos los administradores, sean o no sí, por integrantes de los supuesto. gremios, ¿verdad? No, por Claro. supuesto. Y bueno, y justamente quien hoy día está incentivando esto es copropiedad legal, ¿verdad? Que dentro de las modificaciones hay una específicamente, digamos, algo que establece que hay multas en caso de que sean agredidos físico o verbalmente los trabajadores, el comité y también, por supuesto, el administrador. Si quieres contactarlos, info@copropiedadlegal.cl. Bueno, debemos irnos, pero antes quiero señalar, yo le dije dije al comienzo de que esta agrupación, esta reunión de gremios es prácticamente histórico de manera universal. Fíjense de que desde que sucedió esa agresión hasta ahora, he conversado con 37 dirigentes perdón, 38
dirigentes de distintos países, desde Egipto, pasando por Estados Unidos, Japón, China, ¿verdad? Y ninguno tiene Turquía, una ley, digamos, que proteja al administrador, no existe. Por lo tanto, somos pioneros como administradores a nivel mundial, diría yo, en tomar, digamos, esta lucha, digamos, y este desafío de lograr algo que después, si se logra, podemos contárselo al resto de los administradores. Y un dato curioso, Turquía es el primer país del mundo que sacó una ley de copropiedad en el año 1914 y el segundo, 1937, Chile, con la ley de piso. Increíble. Esto lo saqué ahora, digamos, conversé con estos dirigentes de diferentes países. Así que, bueno, era un dato que me encanta decirlo porque hace pocos días ¿Sabes qué, nomás, Aníbal? ¿sí? ¿Sabes Bueno, lo bueno que se da con esto? Yo el otro día lo conversaba en una reunión de directorio de RedMac. Yo acá estoy cerca del Congreso y cada vez que hay paro de la salud, se paran todos los funcionarios. mm, No es uno, no es el grupito, no es el directorio, claro, son todos, de todos los hospitales, de todos los consultorios, de todo el servicio público, y se van a protestar y a tocar los bombos fuera del Congreso. sí, Y ahí tú te das cuenta de que aunque no estén de acuerdo, entienden que es por un bien mayor y van a, apoyar, a esta convocatoria sí, van a a apoyar. apoyar. Creo que eso también tenemos que aprenderlo nosotros como administradores, que hay muchas cosas en que como seres humanos vamos a estar en desacuerdo porque todos pensamos diferentes, pero si es un bien común para todo el gremio, debemos apoyarnos, porque también se nos exige mucho, cuando estamos en estos directorios, se nos exige, oye, es que no han hecho acá, no han hecho allá, no han hecho acá, pero en el momento de que nosotros hacemos una encuesta para poder ver cómo estás, ver cómo está, tantear terreno, las encuestas no son respondidas. Entonces, si no tenemos apoyo de nuestro propio gremio o de nuestros colegas para un bien mayor, ¿qué nos espera para con el resto de lo que estamos buscando? Entonces, ahí es un Así es. llamado también a los administradores a apoyar a todo lo que estamos haciendo. Perfecto. Bueno, se nos acabó el tiempo. Quiero darle las gracias a cada uno de ustedes, estimados amigos, por habernos acompañado el día de hoy. También a los colegas que hoy estuvieron con nosotros, representantes del CGI, el Colegio de Gestión y Administración Inmobiliaria, de Redman, Red de Mujeres Administradoras de Condominio. Administradores de condominio. Sí, claro. Y también de la Unión Nacional de Administradores de Condominio, UNAC. Así que muchas gracias a todo el mundo. Nos vemos el próximo jueves. Y este video, háganlo, pónganle me gusta. Y todo lo que sean administradores, pónganle me gusta si lo están viendo en el canal de YouTube. Compártanlo, porque la idea es que se difunda y esto, de alguna manera, sirva de presión también para las autoridades. Muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves, como siempre, a las 11 en punto. Chao. Esté muy bien. Chao, Chao, chao. Aníbal, gracias.